El Cinturón de Hierro de Bilbao fue una fortificación defensiva construida para defender la capital vizcaína durante la Guerra Civil Española. Proyectada en su inicio con un perímetro de 80 kilómetros, contaría con nidos de ametralladora, búnkeres, trincheras y numerosos puestos de ametralladoras y artillería. Debido a su importancia geoestratégica, Ugao Miravalles fue uno de los puntos clave para la edificación del anillo de búnkeres que debían proteger Bilbao. Actualmente, gracias a los trabajos de reconstrucción, podemos observar espacios bien conservados de una construcción original. El primero, próximo al barrio de Iturrigorrialde. Siguiendo por el sendero, nos topamos enseguida con el segundo de los nidos de ametralladora. El tercero lo encontramos dentro del propio municipio, bajo el puente ferroviario en Usilla. Se trata del último de los fortines conservado del Cinturón de Hierro. Este servía para la defensa y el cierre de la carretera llegado el caso, de ahí su ubicación a la entrada del municipio. Actualmente tan solo queda visible el nido de ametralladora que estaba adosado a la fortificación original. Los esfuerzos por mantener Bilbao a salvo no tuvieron ningún éxito. Esto se debió en gran parte a que el propio autor que dirigió la construcción del Cinturón de Hierro, Alejandro Goicoechea, facilitó información de su posición a las tropas fascistas. Finalmente, el 14 de junio de 1937, Miravalles sufrió el bombardeo de las tropas fascistas de la mano de la aviación legionaria italiana, ataque en el que murieron los ugaotarras Simón Aguirre y Félix Urruticoechea.